¿Qué tal, familia antirrealista? Soy Master Axel y soy parte del laboratorio de acción escénica Vladimir Chekov. Bienvenidos a esta quinta entrega del videoblog del PAAR, Práctica Artística Antirrealista número 1, Dominio Público. En el tercer vídeo, hablando de cómo organizar o imaginar una sesión BDSM, dijimos que era muy importante tener una buena conversación con una misma y con las posibles parejas sexuales del encuentro sobre nuestras necesidades y deseos. Pero para que esta conversación no tenga como resultado un mero intercambio de deseos concedidos y también lubrique y estimule a nuestras mentes, tenemos que aplicar todas nuestras ganas críticas. Para que la conversación ya sea un acto político y estético, para que la conversación ya sea BDSM. Porque hacer BDSM, recordad, es implicar también a nuestra mente cuando follemos para poder satisfacer todos nuestros instintos. No porque queramos que la mente controle los instintos, no puede ser ahora un suprematismo racionalista lo que defendamos aquí, que quede bien claro, sino porque queremos que por momentos mente y cuerpo dejen de ser dos cosas distintas. Se trata de romper la dualidad mente-cuerpo. No de hacer que desaparezca, sino de saber que cuando la utilizamos lo estamos haciendo como categorías ficcionales, que a veces nos ayudan a crear sentido y otras muchas más bien lo impiden. Esto de deshacer dualidades es la famosa deconstrucción de Derrida, y aunque sea un término ya muy viejo y muy manido, vamos a seguir aplicándolo porque todavía es posible descubrir limitaciones y prejuicios en nuestras vidas aplicándolo. Y de eso se trata también hacer BDSM. Es una deconstrucción de nuestra actividad afectivo-sexual. ¿Cómo? Ya lo iremos explicando. Hoy nos interesa seguir hacia una visión más sencilla y general. Romper dualidades es el objetivo del pensamiento no binario. El pensamiento no binario se está aplicando a cosas tan importantes y que afectan tanto a nuestras vidas desde un punto de vista identitario, afectivo o sexual, sexo, género, orientación, etc., que no podemos ni plantearnos hacer un BDSM político, el que a nosotros nos interesa como práctica artística antirrealista, sin una profunda revisión de estos conceptos. Así que, vamos allá. No vamos a preguntarnos quién inventó el sistema binario, porque eso sería hacer historia y no genealogía, pero sí que vamos a recurrir a uno de sus mejores defensores. Tan bueno que su discurso es uno de los que más se ha inscrito en nuestros cuerpos como disciplina. Y no es otro que el grande, el inmenso, el infranqueable, pero a veces trilero, el encuadernado en cuero. En versión trilingüe, ¿será en buen español de España, latín y griego? Sí, amigos, sí. En el principio de todo, de lo que nos han dicho que es nuestra cultura, de nuestra rabia para dedicarnos a la escena, de nuestra construcción de identidad, en el principio del bien, pero sobre todo en el del mal. También, si os fijáis, aparece en el primer vídeo de este canal. ¿Cómo? Para Aristóteles, el mundo, la realidad, nuestro pensamiento, todo está organizado binariamente. Su primera ciencia es la metafísica, y el primer principio de la primera ciencia es el principio de no contradicción, y es el que establece que el mundo es binario. Literalmente dice así: es imposible que lo mismo se dé y no se dé en lo mismo, a la vez y en el mismo sentido. Es decir, si tomamos una cualidad, ser hombre o mujer, por ejemplo, es imposible que se dé y no se dé en el mismo sujeto. Es decir, si eres hombre, no eres mujer, así que la realidad queda dividida en dos categorías que se excluyen mutuamente. Este principio también aparece formulado como principio de identidad, que dice que ser algo es ser idéntico a uno mismo. Es decir, defender la identidad es defender que el mundo está organizado en pares de opuestos que se excluyen. Además, este principio rige en varios sentidos. Los dos que más nos interesan ahora son el metafísico, no se puede ser dos cosas a la vez, y el lingüístico, no se puede decir dos cosas a la vez, es decir, no podemos contradecirnos. ¿Y cómo lo defiende Aristóteles? ¿Tiene pruebas? No del todo. Vamos a ver. Dice que no es necesario demostrarlo porque está al principio de todo, como Dios, y que además no es posible que haya error en él, como el Papa.
Pero más allá de estas bravuconadas, lo único que Aristóteles tiene para defenderse de sus detractores es una reducción al absurdo. El principio de no contradicción no se puede demostrar, pero tampoco se puede refutar. Es decir, tampoco se puede negar. ¿Y si no tiene pruebas irrefutables? ¿Por qué lo defiende? Platón dice que si no pudiéramos guiarnos por estas normas no podríamos ni siquiera comunicarnos. Acordaos de la interpretación lingüística del principio de no contradicción. Después de darle muchas vueltas y de ver a muchos otros filósofos que no pueden probar la existencia de la identidad, pero que aún así la defienden en sus escritos, creo que la razón fundamental es el miedo. Porque esos filósofos también son gente inteligente y no malvada, así que la única razón posible tiene que ser el miedo. Dejando a un lado la cuestión del miedo, quedaría para otra nueva definición de BDSM, entendido como no tener miedo a explorar y satisfacer los propios deseos, o por lo menos no tener miedo a jugar con el miedo. Dejando a un lado esta cuestión, decimos, y suponiendo que Aristóteles tuviese algo de razón en esto de que el sistema binario nos ayuda a ordenar el mundo, tendríamos que plantearnos ¿a qué precio? Y para entender esto vamos a recurrir a una de las corrientes que más repercusión han tenido en su lucha contra la identidad y el dualismo: la posmodernidad. Ser algo, ya habéis visto, Aristóteles implica no ser todo lo demás, o ser lo menos. Y como las personas somos realidades bastante complejas, no ser todo lo demás casi siempre implica amputarnos. El mecanismo para llegar a ser algo, para generarse identidad, es la mutilación de las partes que no encajen dentro de esa identidad. En mi instituto, que espero que alguna vez cierre por lo malo que es como centro educativo, me recomendaron dejar de estudiar música para entrar en la universidad, es decir, dejar de ser músico para ser universitario. Más tarde, cuando acabé la primera carrera, se me presionó para que dejase de estudiar filosofía y fuese fisioterapeuta, que para algo lo había estudiado. ¿Para qué podía yo haber querido pasar por ese proceso si ahora no quería ser fisioterapeuta? Para mí la respuesta era muy obvia, era simplemente para no saber quién era y para poder seguir probando y no cerrarme puertas, para poder seguir siendo otras cosas, para no haber llegado ya a conocerme del todo. De hecho, si me hubiesen convencido de ser fisioterapeuta, probablemente no estaría haciendo esto ahora. Y la presión para que te identifiques no cede. El mundo está tristemente lleno de personas que no entienden por qué estudias danza si no quieres ser bailarín, o por qué estudias física si te quieres dedicar al teatro. No lo entienden y te lo hacen saber constantemente y con violencia. Quieren que sepas que no es lo normal, que dos cosas a la vez no se puede ser. Si acaso ser una y la otra tenerla como hobby. No sabéis también la cantidad de veces que me han recomendado que me busque un trabajo bueno y que el arte lo tenga como hobby. Fijaos hasta qué punto Aristóteles, el binarismo y la identidad están inscritas en nuestros cuerpos. Podéis hacer la prueba y contradeciros en una discusión con vuestros amigos o decid que no sois lo que todo el mundo espera que seáis. Y ved a ver lo que pasa. Decid en sociedad que no sois ni hombre ni mujer, ni heterosexual ni homosexual y veréis cómo la represión identitaria llega enseguida. Si la identidad es así de problemática en algo tan sencillo como escoger qué estudias o cuál es tu profesión, imaginaos qué efectos nocivos puede tener cuando se identifican grupos privilegiados frente a grupos desfavorecidos. Generar identidades es culpable y criminal. Generar una identidad implica excluir al otro, al que no es como tú, y demasiado a menudo eso se convierte en el principio de todos los discursos de odio que conocemos. No vamos a profundizar aquí, porque es obvio, en explicar por qué no es bueno sentirte superior por ser europeo, hombre, heterosexual o cisgénero. Simplemente queremos remarcar que no es tan fácil librarse de la construcción de identidad, que Aristóteles está bien inscrito en nuestros cuerpos. Resumiendo un poco, para aclarar nuestra aproximación a la posmodernidad, diremos que de ella nos interesa destacar, ya que podríamos definirla de múltiples maneras, de hecho la heterogeneidad es una de sus características principales, que es una lucha contra la identidad, contra el binarismo. Por eso incluimos a Foucault dentro de esta corriente, un poco así para entendernos, no para definir la identidad de Foucault. Porque Foucault rompió la identidad del poder y así dejó de pensarse binariamente como personas que tienen el poder y personas que no lo tienen, pero también porque atacó otros muchos pares de opuestos. No queremos decir con esto que la gente no pueda nombrarse a sí misma como gay o como lesbiana. Queremos recordar que la identidad solo sirve para hallar un espacio de seguridad y para pelear por nuestros derechos mientras estemos represaliados. Eso es lo que Foucault llama discurso inverso por nuestra raza, género u orientación. Pero también queremos recordar que después hay que irse desprendiendo de esa identidad, porque si no, va a discriminar a otras nuevas minorías cuando nuestra desigualdad sea aceptada socialmente y ocupemos un lugar ya asimilado. Y porque si no nos vamos desprendiendo de nuestra identidad a medida que estamos menos represaliados, es por miedo, como Aristóteles, y estaríamos siendo ya como él.
Hay que perder el miedo a aceptar que todo es construcción discursiva, a que nuestro género o nuestra sexualidad no es una cosa natural que simplemente haya estado ahí, sino que es algo construido, y de esto hablaremos en el próximo vídeo. Aún así, también hay que incidir en que el hecho de que no sea natural no implica que se nos puedan quitar derechos a todos los que no formemos una pareja heteroreproductiva. Y así nos podemos llamar como queramos, heterosexuales, homosexuales, gays, lesbianas, pero sabiendo que es una convención, una construcción discursiva, un juego al que tenemos que jugar en serio, porque si no, no se juega. Con jugar en serio queremos decir que tenemos que performarnos, no tenemos que hacer como si. El niño que juega no hace como si fuese un médico o un mecánico, sino que es en ese momento un médico o un mecánico. En una sesión, un dominante o un sumiso no actúan como tales, se performan como tales. Pero no como Aristóteles quiere, sino sabiendo que esa no es su esencia, o más bien, que no hay ninguna esencia que ser. Se trata, de hecho, de celebrar la falta de identidad y de no tener miedo, y eso ya es BDSM. De hecho, defendemos el BDSM porque creemos que, como en ningún otro espacio, gracias a los consensos, roles, protocolos y parafernalia, se explicita lo construido y performativo de nuestra identidad sexual y de género. Apoyamos el BDSM porque no es del todo natural, porque está más alejado del instinto que el coito heteromisionero normal, y por eso nos ayuda a ver no solo nuestros roles dominantes y sumisos, sino también nuestro género, orientación y sexo biológico como una construcción social, y eso nos hace más libres. Todo esto lo ejemplificaremos y explicaremos más detenidamente en el siguiente vídeo BDSM, género y orientación, siguiendo de la mano de Foucault, con ayuda de La Butler y Paul B. Preciado. Resumiendo, plantearse lo que el sistema binario ha inscrito disciplinariamente en nuestros cuerpos es fundamental para practicar BDSM como práctica artística antirrealista. Nos interesa un BDSM que, además de dejar marcas en la espalda o en el culo, deje marcas también en el sistema binario de pensamiento. ¿A qué esperáis? Nada más, nos vemos en otro momento o en otro sentido del mismo momento aquí, en el videoblog del PAAR, Práctica Artística Antirrealista número 1, Dominio Público. Si os ha gustado, dad like, suscribiros, dad campanilla, dejadnos comentarios, escribirnos un mail y sobre todo, no olvidéis que lo que hay no es todo lo que es.